Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Hoy vamos a hablar de agricultura, un tema del que poco se habla, ¿verdad? Exacto. En nuestro país, y lo estamos comentando en la charla previa con Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Productores Agropecuarios de Campo. Luis, bienvenido a Diana Verónica y Tony. Qué gusto, Luis, gracias. Gracias a ustedes por invitarlos, gracias Diana. Nos acercamos un poco al micrófono. Gracias Tony por la invitación. Pues se habla poco de esto, hay otros temas que ahorita pues acaparan la atención, ¿verdad? Pero la agricultura siendo tan importante y tan básico, no. Bueno, aquel eslogan, ¿verdad? Sin agricultura no hay comida. No hay comida. Ajá. Exactamente. Y el problema es que no tenemos apoyo de parte de... Y no hemos tenido apoyo de parte de ninguno de los gobiernos. Vale, pero eso lo puede decir hoy usted o lo pudo haber dicho hace 10, 15 años y es lo mismo. Sí, nosotros tenemos incluso, este es el cuarto gobierno que le venimos diciendo la necesidad de la creación de una política nacional agropecuaria. Y no existe. Y no existe. O sea, no tenemos una política nacional agropecuaria. La agricultura se maneja al criterio del ministro que va entrando. Hablábamos que, por ejemplo, el caso de Mauricio Funes tuvo 3 ministros y cada uno de los ministros intenta deshacer lo que hace el ministro anterior. Porque no hay una política. Porque no hay una política. A ver, entendamos por política es la línea de lo que vamos a hacer, sí, la estrategia de lo que vamos a hacer. La estrategia que vamos a hacer. Y nosotros hemos dicho que esa política debe trascender gobierno. No debe ser de un gobierno en específico, sino que el gobierno que llegue tiene que darle seguimiento a esa política y por eso nosotros decimos que esas son las condiciones que debe tener la política. En primer lugar, que trascienda gobierno. En segundo lugar, que esté adaptada al cambio climático. Cada vez el cambio climático va acentuándose más. Por ejemplo, hoy nosotros como campo desde el año pasado estamos recomendando a todos los productores no siembren en mayo. Cuando tradicionalmente el Día de la Cruz, el 3 de mayo, todos los productores comenzaban la siembra. Hoy nosotros le estamos diciendo, señores productores, siembren a partir del 10 de junio. ¿Por qué? Porque históricamente cuando llueve en los meses antes de mayo, hay sequía en el mes de junio o el invierno se va antes. Entonces, por eso, para evitar la sequía, es que no para evitarla, sino que no impacte a la agricultura, nosotros le dijimos a los agricultores, siembren a partir de junio. El SICA fue el segundo que empezó a decir que iba a haber sequía en el mes de junio y después el Ministerio del Medio Ambiente. O sea que al final, al menos en esas tres cosas, en eso los tres coincidimos. O sea, el mes de mayo, que es cuando tradicionalmente inicia la época lluviosa, de hecho está programada para este fin de semana que comienza ya la época lluviosa oficialmente. No necesariamente los últimos 15 días de mayo van a ser los mejores en lluvia para poder iniciar la siembra. Exactamente. Ajá. O sea, los suelos tan duros todavía no están con la humedad suficiente. Y el problema es que como se está anunciando una sequía, entre más grande esté la planta, más la afecta. Entonces, por eso nosotros le decimos a los productores, sembremos a partir del 10 de junio, si hay una sequía, la planta va a estar pequeña y no va a afectar tanto, aguanta más. Ajá, aguanta. Lo que yo he conocido es que ya se están entregando los paquetes agrícolas, don Luis, que son pero esto es para la economía familiar, entiendo yo. El paquete agrícola incluye 22 libras de semilla de maíz y un quintal de fórmula 1620, que es la que se utiliza para el cultivo de maíz. Representa el 5% de la inversión que se hace para una manzana. Para una manzana se necesitan 30 libras de semilla de maíz, se necesitan 4 quintales de fórmula, 4 de urea, se necesita un herbicida, se necesita insecticida, todo eso para poder cultivar la manzana de maíz. O sea que básicamente es como para agricultura de subsistencia. Exactamente. Es economía familiar, sí. Agricultura familiar, que diga. Ajá. Sí.
Pero lo que pasa es que el paquete no es completo, entonces. No es completo. Y las familias tienen para invertir en todos esos otros elementos que necesitan. Lo que pasa que por eso es que la productividad en nuestro país es un poco baja. O sea, estamos produciendo un promedio, según el Ministerio de Agricultura, de 50.2 quintales por manzana, cuando el rendimiento de la semilla que se supone son arriba de 90 quintales. Estamos hablando de maíz. Maíz, estamos hablando de O maíz. sea, la productividad es que un 60% de lo que debería ser. Exactamente. Ajá. Ahora, esto aplica para agricultura familiar, es parte de, por decirle algo, la estrategia. ¿Qué más se está haciendo? Pero yo quisiera entender en el país, o sea, ¿qué agricultores de qué somos ahora los salvadoreños? En el caso de cereal somos agricultores de subsistencia. Los productores siembran única y exclusivamente para garantizar las tortillas y el frijol de su familia. Venden un poco, pero ese poco que venden es para tener el dinero disponible para completar lo que implica la inversión para la siembra del siguiente año. Uh-huh. Eso es muy poco lo que se obtiene de una manzana de maíz. La ganancia, cuando hay ganancia, digo ganancia porque el problema es que si los productores tomaran en cuenta la mano de obra, lógicamente tuviéramos pérdidas. Pero como no la toman en cuenta, entonces decimos, tiene una ganancia de $200 por manzana. Y eso dura para que sembramos ahorita en junio y sale en noviembre, diciembre. Vaya, entonces, en El Salvador somos, en el tema de cereales, agricultores o productores de maíz. De maíz. De maíz, pero solo para subsistencia. Solo para subsistencia. ¿Y entonces el maíz que se vende en los mercados, de dónde viene? O sea, es el que venden los productores nuestros, pero lo venden para comprar el resto de insumos. El resto de insumos. Uh-huh. No es una ganancia. No entonces. Es una ganancia, lógicamente. O sea, se supone que si sacamos en cuenta que son $200 por manzana que les quedan supuestamente de ganancia, ellos tienen $30 por mes para subsistir. Pero esos $30 los invierten en los demás. No, eso sería parte de la... Ya sería la ganancia. O sea, sería la ganancia o sería lo que él se estaría pagando de mano de obra. Uh-huh. Ahora, eso no es nada. Eso no es nada, lógicamente. Y por eso nosotros hemos dicho que, uno, hay que buscar cómo diversificar la agricultura y dos, buscar dentro de la política nacional, nosotros hemos dicho que hay que crear un fondo especial para la agricultura de subsistencia, que se le entregue el paquete completo al productor. O sea, paquete, digo, todo lo necesario para una manzana. Que no tenga que invertir en otros insumos. Que no tenga que invertir en otros insumos. Y allí en realidad vendría una ganancia. Ahí vendría una ganancia. Lo que pasa es que también es de subsistencia y lo poco que les queda para no consumir es lo que venden, es lo que nos dice usted. Pero eso es suficiente para abastecer el mercado nacional. Sí, lógicamente, o sea, son 420,000 productores. O sea, sí tenemos suficiente para abastecer el mercado nacional. Hay una producción el año pasado, por ejemplo, la producción anduvo arriba de los 20 millones de quintales. Y en el caso de maíz, se necesitan 18.8 millones de quintales para consumir. En el caso de frijol, por ejemplo, la producción anduvo por 2.600.000 y necesitamos 2.400.000 quintales. Y por eso nosotros insistimos el año pasado, cuando se empezaron a dar las importaciones, que primero compraran al productor nacional. ¿Por qué? Porque el precio que estaba aquí el productor estaba dando el maíz a 11.50 y en el mercado lo compraron a 13.50. 13.50 más transporte. Eso yo no entiendo. ¿Cómo no apoyar al productor local y ir al mercado, ir a México, entiendo yo, a México? Sí. A México a comprar. Y más caro. Más caro. O sea, ¿por qué? Hay dos situaciones. Primero, debería de comprarse el productor local para dinamizar la economía local. Exactamente. Y segundo, además, se invertiría menos, porque dice casi $2 más
se compró el quintal. Sí, y por eso nosotros insistimos en la necesidad de la política nacional agropecuaria, porque el segundo punto que contempla la política nacional agropecuaria que nosotros proponemos es la creación de la reserva estratégica. No tenemos una reserva estratégica, estamos a la despensa del comerciante. Si al comerciante mañana se le ocurre subirle al precio del frijol, se lo sube y nadie le puede decir nada. Y argumenta que hay escasez. Porque no hay una reserva. Porque no hay una reserva, exactamente. Entonces la reserva tuviera como dos fines. Uno, se le da un precio preferencial al productor y dos, sirve para regular al mercado no de una forma impositiva, sino oferta-demanda. Si en el mercado hay poca oferta, se saca de la reserva y se mantienen los precios. Y se mantienen los precios. Y siempre es producto local. Y siempre es producto local. ¿Y por qué se hizo esa compra el año pasado? ¿Por qué se importó granos básicos de México? Lo ignoro. Nosotros fue una de las críticas que le hicimos al ministro anterior. Pablo Anliker. A Pablo Anliker. Fue lo que nosotros criticamos y nosotros en determinado momento... ¿Y se reunieron con él? No lo permitió. Lo reunimos con él un mes después que tomó posesión, después no volvimos a reunirlo. Nosotros, incluso la Asamblea Legislativa mandó a escuchar a campo cuál era la opinión que nosotros dábamos en relación a la solicitud del ministro de Agricultura. Nosotros les dijimos a los señores diputados que esa solicitud era improcedente porque había suficiente producto nacional para poder comprar aquí. La Asamblea no los hizo caso, se importó. Al final... No, pero es que quien iba a comprar era el Ministerio de Agricultura. Sí, pero quien autoriza es la Asamblea. ¿Cómo no? Ya. Es la Asamblea que autoriza. Solo como dato, la importación de algunos alimentos desde México se disparó un 327% el año pasado. 61 millones más que en 2019. Eso implicó que desde El Salvador se compraron productos que no habían tenido demanda alguna por varios años y de repente pasaron a significar hasta 14 millones. Todo esto para armar los paquetes alimenticios que han entregado. Ahí pudo haber ido Producto Nacional. Ahí pudo haber ido Producto Nacional y nosotros le hemos dicho al gobierno, nosotros no estamos en contra de las importaciones. O sea, no estamos diciendo hay que hacer una prohibición de las importaciones, sino que hay que hacer una regulación de las importaciones. Hay productos que no necesitamos importar, como en el caso de maíz, en el caso de frijol. En el caso de arroz necesitamos importar solo 5,000 toneladas porque tenemos un déficit en arroz. El consumo es de 900,000 quintales y estamos produciendo 800,000 quintales. En el caso de las hortalizas sí hay que importar el 96% de las hortalizas que consumimos vienen de países de Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el caso de leche necesitamos solo un 40% y viene el triple de esa cantidad. Y eso viene a afectar a los productores nacionales. Por ejemplo, el caso de maíz y frijol, por ejemplo, ahorita el precio no ha subido. Y el productor ahorita está sacando la reserva que él tiene para comprar los insumos agrícolas y el precio en el mercado anda por $12. Entonces, ¿producto de qué? Producto de las importaciones del año pasado. Ese es el problema que tenemos. Cuando con la producción local se puede abastecer el mercado y se puede mantener el precio, porque ese es otro punto importante. Sí, porque el problema es que las importaciones no benefician al consumidor, no benefician al productor tampoco, porque el precio se mantiene siempre. Por ejemplo, en el mercado, se va al mercado, $19 le dan el quintal de maíz y se lo compran al productor a 12. Entonces, y vienen importaciones y no bajan los precios. Se mantienen los precios. Entonces, la ganancia es de los comerciantes y por eso nosotros insistimos en la necesidad de la reserva estratégica. Sí, o sea, la ganancia es de los importadores. Pues sí, del intermediario. Ya dijo que entonces somos productores de maíz en El Salvador. ¿Y de frijol? Y frijol. Sí. Antes éramos, no sé, yo me acuerdo, cuando estudiaba en el colegio,
o sea, el profesor orgulloso nos decía que éramos un país cafetalero, o sea, que se destacaba en el mundo por las exportaciones de café. El café ha bajado bastante la producción de 4 millones de quintales, andamos por 600,000 quintales, la producción de café anda súper bajísima. Lo otro que producimos bastante es azúcar, que al final... Pero ahí yo tengo o sea, yo oigo a los exportadores o al gobierno, al BCR decir, es que hemos exportado azúcar, pero hemos es solo una empresa, sí. o sea, o dos. O sea, no son... Al final el beneficio no le llega, digamos, al productor de caña, sino que al del beneficio. Entonces ese es otro. Ahora, pero lo que yo entiendo, y hacia aquí aclárenos eso, Luis, es que son cooperativas que siembran caña de azúcar. Pero todos estos le venden a un solo beneficio. A un solo beneficio. Que es el que produce, la transforma en azúcar, azúcar, mejor dicho. La transforma en azúcar y la exporta. Y la exporta. Exactamente. Ajá. Entonces, toda la ganancia le queda digamos, al que procesó el azúcar, a la industria procesadora, y sin haber corrido el riesgo del invierno, por ejemplo. O sea, si hay sequía, hay baja producción, si hay inundación, también hay baja producción. Pero esos costos los asume el productor, el que siembra, el que productor. Siembra, Ajá, exactamente. No el del ingenio. No el del ingenio, ajá. Exactamente. Al final transforma menos caña de azúcar en azúcar, pero no las pérdidas por la baja cosecha. Exactamente, al final deja de ganar un poco el industrial, pero nunca arriesgó. Exactamente, o sea, el productor sí arriesga. ¿Hay un monopolio entonces en la exportación del azúcar? Sí. Porque aquí se habla, como dice Tony, de una de las principales exportaciones, por ejemplo, a Taiwán, es el azúcar. Sí. Ajá. Por eso, sí, es y lo dicen, único... nuestras exportaciones hacia Taiwán han crecido. Hemos suena orquesta. Ajá, sí. Y han crecido, dice. Y siguen creciendo, somos uno de los principales exportadores de azúcar a Taiwán. Pues sí, pero el punto es, y producto de esa exportación, ¿cuál es el beneficio país? O sea, ese es el problema, que lo único que entra en divisa es lo único que... ¿Pero a quién le benefician esas divisas? Al dueño del ingenio, o sea, al exportador. Al exportador, nada más. Entonces ahí es donde hay que hacer una agricultura justa. Exactamente, y hay que buscar cómo, por ejemplo, en el caso volvemos a los cereales, que el problema de los cereales son 420,000 familias, digamos, que dependen de ese producto de subsistencia. Entonces hay que buscar cómo diversificar la producción no estamos diciendo hay que dejar de sembrar maíz, no. Al contrario, hay que buscar cómo seguir produciendo maíz para abastecer el mercado local, pero además hay que hacer productiva esa parte de la producción de maíz y buscar otras alternativas de siembra. Por ejemplo, estamos diciendo, somos deficientes en la producción de hortalizas, frutas y verduras, entonces hay que buscar cómo comenzar a cultivar esa frutas y verduras. ¿Y por qué no cultivamos frutas y verduras? O sea, la producción solo, dice el 96% de la fruta y verdura es importada, es decir, un 4% es lo que producimos y abastecemos el mercado local. ¿Por qué? El problema es que no hay apoyo de parte de los gobiernos, no hay apoyo y no hay cómo buscar cómo utilizar la biotecnología. También como que hay cierto temor a los productores, y no de los productores en sí, sino que los políticos han vendido que la biotecnología es mala y eso hace que los productores sientan como cierto recelo, pues al buscar cómo producir. Pero, por ejemplo, buscar una semilla de alto rendimiento sería mucho mejor para ellos. Pero como no están como acostumbrados a eso y por otro lado... No hay capacitación, no hay educación. No hay capacitación. Nosotros hemos dicho y hemos hablado que incluso dentro de la política nacional exponemos que hay que buscar cómo darle
el papel o las funciones para lo que fue creado el CENTA. El CENTA fue creado para la investigación y para la transferencia de tecnología y no lo está realizando. O sea, el CENTA ahorita se dedica a entregar paquetes agrícolas. El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, por eso que se llama así, exacto, y fue creado para eso, a ver, para descubrir, para estudio, ¿verdad? Estudio, descubrimiento de tecnología y transferencia de la misma. Exactamente. O sea, capacitación a los agricultores. Exactamente. Pero ¿por qué no se da? Lo que pasa que ese es el problema, y eso es lo que nosotros también nos preguntamos. ¿Por qué si podemos crear las herramientas y tenemos un instituto, un centro para la investigación y para la transferencia de tecnología, por qué en vez de darle mayor presupuesto, darle más, antes habían los ingenieros que llegaban a la parcela, los extensionistas, hoy no hay eso, y si hay son reducidos. O sea, antes... Don Luis, vaya, pero usted acaba de decir, ningún gobierno nos apoya. Y yo a veces me he preguntado, bueno, pues a nosotros el gobierno en este negocio no nos apoya. En otros rubros de la economía hay empresas a quienes el gobierno no los apoya. O sea, cada quien sale por sí mismo. ¿Por qué los agricultores siempre dicen que el gobierno los tiene que apoyar? Lo que pasa es que la agricultura es un trabajo de alto riesgo. O sea, estamos a la despensa del cambio climático. Si hay sequía, se pierde la producción. Si hay demasiada lluvia, se pierde la producción. Entonces, todo el riesgo ese de un trabajo que es para nivel nacional, para abastecer a la población en general, es que por eso es que nosotros decimos, mire, si esta también es responsabilidad del gobierno. El gobierno debería estar preocupado por la alimentación del pueblo. Entonces, por eso es que nosotros decimos que necesitamos el apoyo del gobierno. Y nosotros estamos claros que los empresarios tienen sus empresas y no necesitan el apoyo del gobierno porque son empresas rentables. Entonces hay que convertir a la agricultura en una actividad rentable y que, por ejemplo, muchas veces decisiones del gobierno también afectan a la producción nacional. Por ejemplo, la importación. Y porque lo que pasa es que yo también entiendo que los agricultores piden apoyo por el tema de, y aquí tal vez usted tiene porcentajes, Luis, ¿qué cantidad de personas en realidad tienen la capacidad de producir y qué cantidad dependen de los apoyos del gobierno? Porque, digamos, en el área rural hay gente que produce, pero que produce en pequeño porque esa es su capacidad. El problema es que esta gente no puede crecer porque no tienen la capacitación, como usted habla, de repente acceso a créditos para comprar insumos o semillas tampoco, o no se da en la medida necesaria, o peor aún, lo que usted ha hablado, como consecuencia del cambio climático hay cosechas que se pierden. Ajá, y yo cómo me aseguro, perdí la cosecha y entonces cómo voy a responder a los compromisos adquiridos para esa siembra. Exactamente, y la otra cuestión, digamos que El Salvador es el país donde más caro se compran los insumos agrícolas de Centroamérica. Es otro tema, es cierto, fertilizantes. Fertilizantes. Entonces, ahí es que nosotros decimos, necesitamos el apoyo del gobierno. El gobierno pudiera controlar los insumos agrícolas. ¿Y por qué es el más caro en Centroamérica? Porque no hay control, además que se le incluye el IVA. Honduras, Nicaragua no pagan IVA por los insumos agrícolas y por eso nosotros la próxima semana vamos a solicitarle a la Asamblea Legislativa la exoneración del IVA por lo menos a los insumos agrícolas que necesitan estas 420,000 familias de escasos recursos de subsistencia. Es la solicitud que le vamos a hacer a la Asamblea Legislativa. Hoy no pueden decir no tenemos mayoría, no tenemos los votos,
Y también le vamos a solicitar al ministro de Agricultura que los acompañe en esta solicitud, pues como parte de el apoyo que tendría que dar el gobierno al productor nacional. Y con el nuevo ministro, bueno, que el ministro sigue ahí en el ministerio, el anterior, Pablo Anliker, es ahora viceministro. Viceministro. ¿Cómo es la relación? Porque, vaya, ya nos explicó por qué el sector agrícola puede decir con propiedad que requiere de la ayuda del gobierno. Con el nuevo ministro hemos tenido una reunión y le estamos dando el beneficio de la duda. En la reunión él se portó bastante receptivo. Él expuso y dijo que una de las tareas que él se ha trazado es volver a convertir a El Salvador en el granero de Centroamérica, que fue hace 30 años. Nosotros le estamos tomando la palabra, le dijimos, a ver, ustedes tienen un plan de rescate de la agricultura, nosotros tenemos la política nacional, hagamos un sinergia, ¿no? Ajá, y busquemos cómo ponerlos de acuerdo. Nosotros estamos con la disposición de apoyar el trabajo del ministro de Agricultura. La cuestión de la agricultura no es un problema ni de izquierda ni de derecha, sabemos que es un problema de todos los salvadoreños y por lo tanto estamos conscientes que hay que trabajar en coordinación con el gobierno en turno. ¿Por qué no se ha volteado a ver a la agricultura, Luis? Porque yo no me quiero referir solamente al tema económico, o sea, la gente que migra de este país, buen porcentaje proviene del área rural, que primero migra hacia las grandes ciudades en donde tampoco encuentra trabajo, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta que yo no sé qué porcentaje de la población vivirá en el área rural y dependa de la agricultura para subsistir, entonces yo me pregunto, ¿por qué no apoyar la agricultura tomando en cuenta que eso va a disminuir, que la gente del área rural migre hacia las ciudades, que se vaya a buscar un mejor futuro en otro país? Eso ayudaría a combatir la desintegración familiar. Eso ayudaría a las economías locales. O sea, hay un montón de beneficios alrededor de tener una agricultura apoyada, eficiente. ¿Por qué no se ha hecho? Falta de visión política, social. O sea, el problema es que los gobiernos solo hacen maquillaje por ejemplo, invierten en carretera, está bien que inviertan, porque ahí sale la cosecha, pero además de invertir en carretera, invertir en hospital, deberían también invertir en agricultura. ¿Por qué? Porque la salud depende de la alimentación. Otro punto muy importante. Otro punto, o sea, y no hay ningún gobierno que diga nosotros le vamos a apostar a la alimentación en estos 5 años, ninguno. Y la ley, está pendiente en la Asamblea Legislativa también ratificar. La ley de seguridad y soberanía alimentaria. Que es parte de esto de lo que estamos hablando. Exactamente, o sea, lo que pasa que eso implica una inversión bastante grande y que el problema es que el impacto, los beneficios no se van a ver a corto tiempo. Entonces a ningún gobierno le conviene dejar un trabajo avanzado para el siguiente gobierno. Pues sí, pero el plan control territorial tampoco es de beneficio a corto plazo. Por eso, pero a ver, si invirtieran en el campo, creo que tendrían que invertir menos en el pues sí. En el plan control territorial. Y la gente, digo, no sé, usted se dedica, por ejemplo, usted siembra, usted tiene un negocio o ¿cómo? Nosotros tenemos, o sea, yo siembro como 10 manzanas tenemos maíz, tenemos cacao, tenemos otras cosas. Ajá, vaya. Pero empresarios como usted, porque hay que decir que los agricultores son también empresarios, son inversionistas, invierten, ¿verdad? Arriesgan. Hay gente que tiene tierras que desea cultivarlas y la gente quiere trabajar las tierras, o es cierta aquella frase de que la remesa mató la agricultura. No es cierto esa frase, o sea, lo que pasa es que la gente no invierte porque no tiene recursos suficientes.
y cuando viene la remesa prefieren invertir, no invertir, sino consumir. Hemos caído en un país altamente consumismo, en el consumismo. Entonces, cuando le viene la remesa, en vez de estar pensando en invertir para arriesgar el dinero, se van a un centro comercial a gastárselo. Porque ese es el problema, que la agricultura es altamente riesgoso. Y es duro, es un trabajo duro, es bajo el duro, sol. Bajo el sol, bajo la lluvia. Ajá, hay que esperar a que crezca. Sí. O sea... y el otro problema que hay es que cada vez, por ejemplo, dicen los productores, va a haber un momento en que va a ser mejor comprar el maíz del que importa que el estarlo produciendo. Porque es más barato. Es más barato. O sea, el subsidio que da en los Estados Unidos, por ejemplo, es el 60%. De los gastos de producción. De todo. También se toma en cuenta la mano de obra. O sea, el 60% del costo de producción. Un quintal de maíz en los Estados Unidos cuesta producirlo $5. Un quintal de maíz en El Salvador cuesta producirlo 16.29. Y lo vendemos a 12. Cuando lo vendemos mejor. Porque no hay subsidio. La otra Vox Populi también, Luis, es el tema de que a la hora de recoger la cosecha o a la hora de sembrar hay que importar mano de obra, porque la gente localmente no quiere hacerlo. Y ahí se conoce de mucho nicaragüense, por ejemplo, que llega al área oriental del país a sembrar y todo eso. Sí, se está importando, digamos, mano de obra, principalmente en café y en caña, pues, pero no así en maíz, no así en hortalizas. O sea, nosotros tenemos la capacidad para producir maíz, para producir hortalizas, para buscar cómo mejorar la agricultura, hacerla altamente productiva, si tuviéramos el apoyo necesario de parte del gobierno. Y el problema es que muchos dicen esto solo andan pidiendo, y nosotros no estamos pidiendo nada regalado. Nosotros le estamos diciendo al gobierno, bueno, señor del gobierno, en la propuesta que le vamos a hacer a la asamblea le estamos diciendo exonérenlo del IVA, y por cada productor que le exonere el IVA le va a entregar 2 quintales de maíz para que usted empiece a crear la reserva estratégica. Son 420,000 productores de subsistencia. Entonces, en el primer ciclo agrícola, el gobierno recaudaría 840,000 quintales, que ya es una buena cantidad para la creación, para el inicio de la creación de la reserva estratégica. Y el otro problema que hay con las importaciones, el maíz que tenemos nosotros ahorita es cosecha del año, las importaciones no. Los grandes países productores lo que van haciendo es sacando el producto de 5 años para ir metiendo el nuevo producto. O sea que nosotros consumimos el maíz que viene de México, es el maíz que se produjo hace 5 años. ¿Y cuáles son las desventajas? Problema que estuvo siendo tratado durante 5 años con químicos. Para que no se arruinara. Y el nivel nutritivo disminuye. O sea, ya prácticamente comemos bagazo. Bagazo combinado con químicos. O sea, cabal, lo que estamos metiendo es veneno al cuerpo, pues, sí, discúlpenme la palabra, sí, pero es cierto. Sí. Ajá. Porque... Y las tortillas de ese maíz pues salen. Sí, de ahí salen. Inclusive, por ejemplo, aquí en el país es prohibido la producción de transgénicos. Sí, es la semilla es genéticamente modificada. Eso, genéticamente modificada. Tenemos prohibido la producción, pero no tenemos prohibido el consumo. ¿Cómo así? El maíz que viene de México es transgénico. Y es transgénico ya. Sí, o sea, sí tenemos prohibido, o sea, los productores salvadoreños tenemos prohibido producir transgénico, pero los salvadoreños en general no tienen prohibido consumir el transgénico. Sí, consumimos el transgénico. Consumimos el pero transgénico. No cultivamos el transgénico. Pero no cultivamos el transgénico. ¿Cuál es la ventaja del transgénico? Altamente productivo. O sea, las 30 libras de semilla transgénico, digamos, producen 120 quintales de maíz como mínimo. Uh-huh. Las 30 libras de semilla mejorada que sembramos da un promedio de 50 quintales
por Pero se come manzana. más sano. Se come más. Ajá, ¿es más sano? Más sano. Sí. Sí. Ajá. Porque también se ha hablado mucho de eso, ¿verdad? Que la semilla genéticamente mejorada pues ya no es tan sana como la original. Sí, lo que pasa es que científicamente sí no está probado eso. O sea, ok. que hace daño el transgénico. Hay estudios Hay entonces que se estudios están en desarrollando. relación en eso. O sea, que no es tan malo consumir transgénico. Claro que si usted empieza a consumir orgánicamente, ahí sí ya son otras cosas, pero para producir orgánicamente un quintal de maíz cuesta $45. Claro, porque ya no es en masa. Sí, y ya no va a haber capacidad de la gente poderlo comprar. O sea, si usted se va al mercado y le pone al consumidor un quintal de maíz orgánico en $45, un quintal de maíz con semilla mejorada $19 y un quintal de transgénico en $6, $7, No, ¿cuál hombre, va a consumir? es abismal la diferencia. Por eso, entonces ese es el problema. Ok. En el tema de agricultura de café, del cultivo del café, o sea, nosotros cada vez con Tony nos preguntamos, bueno, ¿y aquí qué pasa? Porque cada vez son más quejas, pero también cada gobierno en campaña firma un famoso el pacto del café. Y que ahora sí vamos con todo y firmamos este pacto porque el café no se trata de volumen, se trata de precio, porque de la manera que se cultiva en El Salvador, por el clima, por las montañas, se termina produciendo un café que es muy buscado a nivel mundial. Pero siempre se escucha lo mismo, firmamos el famoso pacto y a la hora de los cubos nada. Lo que pasa es que el precio del café, por ejemplo, no tiene que ver, sí tendría que ver, por ejemplo, si es de estricta altura, Ajá. que se venda mejor, pero no pasa eso. O sea, el café lo compran al mismo precio. Es el mismo, estamos hablando del mismo problema de la producción de transgénico, pues, o sea, la gente lo compra al mismo precio que pudiera comprar el orgánico. Entonces, y el otro problema que hay es que hay que revisar en realidad toda la producción o qué ha pasado con la producción de café. O sea, nosotros que hemos dicho, gobierno tras gobierno vienen y siguen apoyando a los cafetaleros, pero los cafetaleros siguen con una deuda insostenible. Entonces hay un rezago, ¿verdad? Sí, entonces hay que revisar eso. O sea, hay que revisar si en realidad el dinero que se le está dando a los cafetaleros está llegando para lo que se le está dando. Entonces hay que hacer una revisión de eso. Nosotros sí estamos de acuerdo en una revisión en ese sentido, pues porque ¿de qué sirve estar dando para pagar deuda y los cafetales siguen en su mismo? Sí, no están produciendo. No están produciendo. Pues. Aquí hay varios comentarios. José Rafael Vega dice, en El Salvador no está prohibida la siembra comercial de semillas modificadas genéticamente. Está vigente el reglamento especial para el uso y manejo de los organismos genéticamente modificados que autoriza la introducción de semillas para siembras experimentales, siembras comerciales. La Ley de Medio Ambiente, en su artículo 21, establece los requerimientos para la introducción de las OGM en El Salvador, o sea, serían organismos genéticamente modificados. Buenos días, es importante comprender que la agricultura es clave para la sostenibilidad de nuestros países. Buena entrevista. Además, tenemos vigente el protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología, que es ley de la República, y regula el ingreso de los OGM a los países en ausencia de legislación. Hasta la fecha no existe informe científico que indique problemas en la salud humana por el consumo de los organismos genéticamente modificados. Bueno, usted ya lo apuntaba a eso, pero dice que sí, que se pueden utilizar. No se puede. Pues que una cosa es la semilla mejorada y otra cosa son los transgénicos. Exactamente. No sé si ahí está la... Quizás la duda, vean. Sí. O la semilla mejorada, esa es la que esa es la que está dando el gobierno para los paquetes agrícolas, es la que se comercializa en agroservicios, pero la semilla o la genéticamente modificada es prohibido la producción. Pero no así su importación, dijo. Pero ¿de qué te sirve importarla si no la vas a poder producir? Lo que pasa es ya los productos. Los productos ya sí no es prohibido.
No para la siembra, sino Ajá. que para el consumo. Exactamente. Ajá. Ok, gracias también a Carlos Contreras por estar participando. Luis, entonces, ¿cuál es la propuesta? Ustedes dicen que tienen lista una política nacional agrícola o no sé cómo Agropecuaria. agropecuaria, porque también mencionó el tema de los lácteos. Sí, los ganaderos. Los ganaderos, o sea, aquí se importa y entonces no se compra al consumidor local, al productor local. Entonces, dentro de la política nacional, que nosotros como otro punto que exponíamos ahí o estamos proponiendo, es la creación de un instituto de estadística de la producción para así poder hacer las importaciones. O sea, ese instituto va a llevar todo lo que se produce en el país y versus lo que se necesita. Entonces, desde ese instituto se va a poder regular si se importa o no se importa determinado producto. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Por eso es que decimos no estamos en que se prohíban las importaciones, porque lógicamente si lo pusiéramos a decir no hay que importar, el pueblo salvadoreño se va a morir de hambre, porque no tenemos capacidad. Lo que pasa es que las decisiones son, no quisiera usar la palabra, pero es así, antojadizas del gobierno de turno. Exactamente, como no existe la política, como no existe la regulación de las importaciones, entonces pueden importar lo que ellos quieran. Y por ejemplo, ¿cuál es el otro problema que tenemos en el caso de maíz? El maíz, El Salvador fue el único país que protegió el maíz del Tratado de Libre Comercio. Ahorita para importar maíz se tiene que pagar el 20% de impuestos. Honduras no lo protegió, Guatemala no lo protegió, Nicaragua no lo protegió. Entonces se puede importar maíz de Estados Unidos, México, para esos países, trae para Nicaragua, para El Salvador, y ya está libre de impuestos, porque todos los productos agrícolas de Centroamérica pueden circular libres de impuestos. Y como no se da la trazabilidad en el producto, ellos perfectamente pueden decir, este producto lo producimos en tal lugar de los países centroamericanos. Entonces se puede hacer una triangulación y es lo que muchos comerciantes hacen. Ajá, que importan a esos países y luego ingresan sin impuestos a El Salvador. Sin impuestos a El Salvador. Porque para importar a El Salvador tienen que gozar de la exoneración del impuesto. O sea, hay un montón de cosas, hay un montón de pitas que jalar y ajustar en la agricultura, pero llevan años en esto, es decir... Lo que pasa es que no ha habido voluntad política en ningún gobierno. ¿Pero por qué? O sea, es que ese es el problema, que no sabemos por qué. Sí, o sea, por eso decía, es que no lo encuentro congruente tomando en cuenta todo lo que significa apoyar la agricultura local. Y entonces, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en la zona norte de Chalatenango, en donde supuestamente ahí está creciendo la agricultura? Luis. O yo veo, estuvo aquí con nosotros hace poco Patrick Murray, un empresario cafetalero. Y dice que bueno, él tiene la finca El Majagual. El Majagual. Y entonces, bueno, está colocando su café a un buen precio, pero ya no habla de volumen, sino que habla de temas de calidad. De calidad y de transacciones directas. Le preguntábamos también por qué nunca, y ahí está el llevado y traído ejemplo de Juan Valdés, la marca país del café colombiano, y que por qué aquí no nos ponemos de acuerdo para hacer una marca país. Entonces dijo que porque estamos desunidos, porque cada quien jala por su lado. Exactamente, ese es el problema. Y a los gobiernos les conviene que el sector agropecuario esté dividido. ¿Por qué? Porque si hay unidad hay fuerza. Y si hay fuerza puedes controlar a cualquier gobierno que esté en turno y exigirle a cualquier gobierno que esté en turno. ¿Ustedes como campo a quiénes representan, Luis? Nosotros representamos principalmente a esos productores de subsistencia. ¿Cuántos dijo? 420,000 productores. 420,000, que son los de maíz, frijol. Consumo del hogar. Exactamente. O sea, granos básicos principalmente. Ese es el problema. Y este es un subsector, digamos,
altamente empobrecido, altamente utilizado por los gobiernos para cuestiones electorales. El voto. El paquete agrícola surgió por eso, se sigue manteniendo por eso, que es altamente, o sea, y por eso no es raro que cada gobierno que va llegando cambie el padrón de beneficiarios de los paquetes agrícolas. Porque son votos. Son votos, exactamente. O sea, fue creado para cuestiones electorales y se sigue manejando bajo ese criterio electoral. Bueno, hasta se ha criticado que por qué le ponen el nombre del, ¿verdad?, del gobierno y todo eso a los famosos paquetes agrícolas. Y estaríamos de acuerdo que se le pusiera el logo del gobierno siempre y cuando los presidentes no lo utilicen para el día, cuando se esté en campaña y lo va a repartir, y que un partido político que esté lo repartan. O sea, el gobierno debería haber ya sea el CENTA o cualquier institución que sea altamente neutral, que reparta los paquetes agrícolas, y el padrón debería revisarse y no estarse cambiando a cada que llega el gobierno. Llega un gobierno, saca 125,000, llega otro gobierno, saca esos mismos 125,000, y siempre hay un problema de que a mí me sacaron, que este gobierno me sacó del padrón, que este gobierno me incluyó en el padrón. Entonces ese es el problema, hay que hacer un padrón único y que trascienda gobierno. Con los verdaderos beneficiarios, porque el problema es ese, que el ministro Oreste, el de Sánchez Serén, los reconoció a nosotros que el 33% de esos paquetes agrícolas no iban a manos de productores, sino a gente de su partido que venían, lo sacaban y lo vendían a un precio bajo. O sea, ¿cuánto por ciento? El 33%. O sea, el funcionario le reconoció que el 33% de los paquetes agrícolas no eran entregados a las familias para agricultura de subsistencia. Exactamente. Sino que para gente partidaria que a su vez lo iba a regalar en nombre de. No, o lo iba a vender. Ya era un beneficio de ese. Ya digamos que ese fue el voto que costó el paquete agrícola. Pero ¿cómo un funcionario puede aceptar de que va a entregar un paquete agrícola que es producido con fondos públicos para que otra persona lo vaya a regalar? Explíquenme. Por eso, y por eso es que no es casual que 125,000 familias o beneficiarios del paquete salgan del padrón cada que llega otro gobierno. Aquí dice el número... Ustedes dicen, representan a 420,000. 420,000 son los productores agrícolas. Nosotros representamos, o en campo está más o menos el 25% de esa gente. El 25% de esos 420,000. Exactamente. Ya, eso es con agricultura familiar. ¿Qué otros rubros tienen? Nosotros principalmente eso. Hacemos coordinaciones con los otros, con café, con arroz, con los lecheros, y con la gente de hortalizas muy poco, solo con la gente que trabaja en el painal, en la tierra fluctuante, tenemos coordinación. Sí tenemos coordinación con todos, pero nosotros los dedicamos exclusivamente a ese rubro cereales. A los 25% de los 420,000. Buen día, dice aquí el número 6085. No les interesa la agricultura porque a los gobiernos se evitan costos y es más fácil importar. También ya tienen el arreglo de compra con terceros de donde reciben muchas dádivas y hasta sobornos. Bueno, lo que usted nos decía hace un momento, que quien se llevaba la ganancia era el intermediario de estas importaciones. Sí, lógicamente así es. O sea, y yo no puedo decir hay soborno, porque no me consta. O sea, no vayan a decir Luis Treminio lo dijo, sino que lógicamente aquí lo que estamos diciendo nosotros, que el beneficio de las importaciones no llegan ni al consumidor ni al productor. Eso es lo que... Luis, ¿y por qué los productores o los que tienen que ver con el tema agricultura y ganadería no están unidos? Intereses tal vez económicos, al gobierno o a los gobiernos en turno no les interesa también
esa unidad. Y por eso inclusive nosotros hemos dicho, bueno, que hay que hacer la política nacional agropecuaria, pero ¿quién la va a conducir? Lógicamente el ministro de Agricultura, pero dentro de el ministro de Agricultura o el gobierno o el presidente de la República debe crear el Consejo Nacional Agropecuario, donde estén representados los diferentes sectores, para que así nadie diga este sector está siendo más beneficiado que este sector. Y eso no existe. No existe una organización que los aglutine. No. Usted dice que al gobierno le conviene mantenerlos separados. Exactamente. A ningún gobierno le va a convenir que un determinado sector esté unido, porque esa es fuerza. Uh-huh. Excelente entrevista, dice aquí el número 1826. Tengo entendido que en Estados Unidos el subsidio se entrega contra producción, es decir, el gobierno les paga por cada quintal de maíz producido. ¿Por qué no establecer un subsidio así aquí? 60%, dijo usted. 60%. O sea, el 60% de lo que cuesta sacar un quintal está subsidiado. Está subsidiado, exactamente. Aquí el 5% con el paquete agrícola. Y que ni siquiera alcanza para toda la manzana. Exactamente. O sea, por eso es el 5%. O sea que no es que cuando usted habla de apoyo del gobierno, no tiene que ser en metal, no tiene que ser dinero, no. Tiene que ser en medidas. Tiene que ser el apoyo en transferencia de tecnología, tiene que ser en paquetes agrícolas, digamos, tiene que ser en asistencia técnica, tiene que ser en el del IVA, tiene que ser en el control a los insumos agrícolas. En precio de fertilizantes, tiene que ser en... Pero eso yo lo vengo escuchando de décadas, Luis. El tema de que las mesas de agricultores dicen, miren, nosotros necesitamos que los fertilizantes sean más baratos. Somos lo que usted ha dicho, somos los más caros de Centroamérica. Eso es algo que se viene hablando de décadas. Sí, y mucha gente dice, ya estos aburren con el mismo tema. Lo que pasa es que el tema no se ha resuelto, entonces hay que seguirlo abordando. Le voy a contar algo que nos pasa con Diana Verónica. Antes de ir al aire en Teleprensa, nos toca grabar los titulares. Y siempre encontramos algún titular que dice, los agricultores piden ayuda al gobierno por la baja producción. Los cafetaleros piden subsidio. Entonces, ese mismo titular lo podemos grabar hoy en la noche o lo pudimos haber dicho hace 10, 20 años. Y es el mismo titular. Lo mismo. Sí. Entonces uno dice... Y entonces no hemos avanzado. No hemos avanzado. O sea, lo que se necesita es voluntad política de todas las fuerzas del país. O sea, no solo del gobierno, sino de toda la fuerza. Sí, porque todos los que están, que su actividad económica esté relacionada a la agricultura y ganadería deberían de estar unidos. Sí, y también debería haber unidad de parte de los consumidores, porque, por ejemplo, si bien es cierto, el consumidor, entre comillas, no va a pagar más caro, pero sigue pagando el mismo precio, debería buscar cómo se compre la producción nacional. Sí, claro, yo consumo local. Sí, por lo que le decía, o sea, el problema es que el maíz, por ejemplo, le pongo el caso del maíz, el maíz que viene de importación son de 5 años de producción. Sí, es 5 años viejo, pues. 5 años. Por eso es que a uno le dicen maíz nuevo o frijol nuevo, le dicen, ¿verdad? Que está recién cosechado. Exactamente. Ese sopla más. Por lo menos te envenena menos el cuerpo. Ese sopla más. Sí, porque es cierto, yo había oído eso que les colocan químicos para evitar que se deteriore el producto. Muy bien. Bueno, Luis, tenemos que ir finalizando. Ya son las 9, son las 9. Entiendo que dentro de los no sé cuántos millones que aprobaron esta semana. Está aquí esto para la agricultura del café. A ver, ¿a dónde lo habíamos visto? Sí, el problema es que siguen apoyando al café. Siguen invirtiendo en el café. Programa Fortalecimiento de la Resiliencia Climática, es decir, del fortalecimiento, ¿verdad?, de los bosques cafetaleros, fueron ratificados $45 millones. Que esos 45 se los pasen también a los productores de cereal, sería mucho más beneficioso. O sea, en conclusión, aquí se necesitan 2 cosas. Una política nacional agrícola y de ganadería. Y segundo,
que las personas que se dedican a esta actividad económica estén involucradas en las decisiones que se toman. Exactamente, o sea, dentro de la política hay que elaborar la política sin excluir a nadie y que se cree la creación del Consejo Nacional Agropecuario. Muy bien. Luis, muchísimas gracias por sus declaraciones, ¿verdad? A mí me ha aclarado, despeja el panorama. Me ha aclarado varias cosas. Sí, nos ¿verdad? despeja mucho el panorama. Y repetimos, casi no hablamos del tema agrícola, no sé por qué, tal vez es porque nada cambia, sí. Es porque es lo mismo, no sé. Es porque no hay voluntad política. Ese es el problema. Muy bien, bueno, muy bien. Gracias, y vamos Luis. a tratar de buscar al ministro de Agricultura, ¿verdad? Nosotros, la verdad, tenemos el espacio abierto para todos los funcionarios de gobierno para escuchar la posición o respuestas que se puedan dar a todas estas inquietudes de la población en general y conocer el rumbo de esas decisiones. Gracias, Luis, presidente de Campo, por haber estado con nosotros. Gracias, Diana. Gracias, Tony. Son las 9:00.